Bien, vamos a comenzar. Entonces, hoy día clase con segundo medio, asignatura matemática. Vamos a revisar lo que tiene que ver con el concepto de logaritmo y sus propiedades. Lo primero que les quiero hacer es una pequeña contextualización. Los logaritmos no solamente se estudian porque son parte de la matemática. Ya, en general, la matemática uno tiene que tratar de darle un contexto y tienen bastantes utilidades los logaritmos en otras áreas, como por ejemplo en la física del sonido. Ya se puede utilizar ahí para determinar la intensidad del sonido. Hay una fórmula, un modelo matemático que utiliza justamente los logaritmos. En el ámbito también de la química, por ejemplo, para determinar la concentración o el pH de una sustancia, también esa fórmula que involucra ahí el pH de el grado de acidez, ¿cierto?, de una sustancia contiene también los logaritmos. Y en un ámbito más concreto todavía, ya, la liberación de energía en un sismo también es una escala logarítmica. Por lo tanto, los logaritmos no solamente se estudian porque sean parte de la matemática, poseen variadas aplicaciones en las ciencias en general, permiten modelar ciertos fenómenos. ¿A qué me refiero con eso de modelar? Permiten en el fondo traducir situaciones de la vida cotidiana al lenguaje matemático utilizando logaritmos. Por lo tanto, efectivamente, los logaritmos están en nuestra vida cotidiana, de ahí la importancia también de utilizarlos o de conocer su concepto matemático y también sus propiedades. Entonces vemos hoy día el tema 7, logaritmos y sus propiedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a recordar cuál era el concepto de logaritmo, cuál es la definición matemática formal del logaritmo. Tema B, ¿cuál es la estructura del logaritmo? Por ahí el logaritmo tenía una base, un argumento y había una relación también entre los logaritmos y las potencias, que la vamos a recordar. Avanzando, ¿cierto?, un poco más en el tema, vamos a lo central de hoy día, ¿cierto? El foco de la clase va a estar en las propiedades de los logaritmos. Avanzamos después hacia ejercicios propuestos, que los vamos a ir resolviendo o analizando, ¿cierto?, su resolución, aclarando las dudas posibles también. Y finalmente, en la última parte de la clase, vamos a lograr establecer algunas conclusiones respecto de este concepto de logaritmo, la estructura que tiene y las propiedades que vamos a revisar. Avancemos entonces. Primero, ¿qué son los logaritmos? ¿O cómo se define matemáticamente el logaritmo? Se define el logaritmo como el exponente de una potencia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender. Cuando yo voy a calcular el logaritmo, hay una relación ahí con las potencias. ¿Y cuál es esa relación? Que el valor del logaritmo corresponde al exponente de la potencia. Entonces, esa relación me tiene que quedar clara. Con cierta base, es decir, el número al cual debe elevarse una base dada para obtener un resultado determinado. Entonces, para explicar un poquito más en detalle eso, ahí me voy a cambiar un poco y vamos a recordar ahí cuál era esa relación entre potencia y logaritmo y cómo transformábamos también de potencia a logaritmo y viceversa, porque lo vamos a utilizar también en esta clase para el cálculo de algunos logaritmos. Es algo bien sencillo que lo vamos a ver de manera bastante rápida, como para recordar, ¿cierto?, esa parte que es fundamental. Me voy a salir del PowerPoint, les voy a presentar otra cosa. Ya vamos a volver a él. Entonces, lo primero es recordar la transformación de potencia a logaritmo. Vamos a partir con una potencia bien sencilla. ¿Qué tal se les ve la pantalla? No sé si alguien me puede escribir por el chat respecto de lo que les estoy presentando Se ahora. ve bien, ¿Se ve profe. bien el Dice tamaño? ¿Se ve transformación bien? de potencia a logaritmo, Al ¿no? logaritmo. Ok. Sí. Ahora voy a escribir algunos símbolos y a lo mejor el tamaño no es
suficiente para que lo visualicen bien, me avisan. Ya, eso es una potencia sencilla, ¿cierto? 2 al cubo, que es 2 por 2, Se ve 4. bien, profe. ¿Se Se ve bien? ve como grande, no chico. Entonces 2 al cubo igual a 8. ¿Qué recordamos ahí? Recordemos también que la potencia tenía tres partes fundamentales. La base de la potencia, que en este caso es el 2, el exponente de la potencia, que es el 3, y el resultado de la potencia, que es el 8. Toda potencia se puede transformar o escribir en forma de logaritmo. ¿Cómo era ese proceso? Esto es equivalente a ¿qué? Logaritmo. ¿Cuál era la base de la potencia? La base de la potencia es el 2. Esa base de la potencia sigue siendo la misma base del logaritmo, por lo tanto me va a quedar logaritmo. Ahí abajo tengo que escribir la base del logaritmo, que es 2 en este caso, logaritmo en base 2. En esa parte del logaritmo, que más adelante lo vamos a formalizar, le vamos a poner un nombre. Así como el 2 es la base del logaritmo, el número que se ubica en esa parte se llama el argumento del logaritmo. ¿Quién tiene que ir en esa parte? En el argumento del logaritmo tiene que ir el resultado de la potencia. ¿Cuál es el resultado de la potencia en ese caso? 8. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee logaritmo en base 2 de 8 igual a ¿cuánto? Si nos recordamos, ¿cierto?, lo que decía la presentación en PowerPoint en la definición del logaritmo, nos decía que el logaritmo era el exponente de la potencia. Por lo tanto, si el logaritmo es el exponente de la potencia, esto tiene que ser igual a 3. Y de esa manera, ¿cierto?, lo único que estamos haciendo ahí nosotros es transformar una potencia en logaritmo. Voy a hacer dos ejercicios más sencillos de esto. Vemos el proceso inverso y seguimos avanzando. Entonces veámoslo, por ejemplo, con una base que es fraccionaria. Y aprovechando ahí, ¿cierto?, de recordar también a lo mejor algunas propiedades de potencias que eran importantes. Por ejemplo, si tenemos 3 medios elevado a menos 1, ¿qué pasaba con la propiedad de la potencia del exponente negativo? Acuérdense que para desarrollar, ¿cierto?, una potencia de exponente negativo, se invierte o se da vuelta a la base y se elevaba al mismo exponente, pero positivo. Por lo tanto, 3 medios a la menos 1, invierto la base, me queda 2 tercios elevado a 1, simplemente 2 tercios. Ya, pero eso va a ser dado, nos van a dar a nosotros la potencia y la vamos a tener que escribir, ¿cierto?, en forma de logaritmo. Esto ya está dado, entonces ahora esa potencia la vamos a escribir igual que la de arriba en forma de logaritmo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría logaritmo. La base de la potencia tiene que ser la misma base del logaritmo. ¿Cuál es la base de la potencia? La base de la potencia es 3 medios. Por lo tanto, ahí donde estoy marcando, donde tenemos que ubicar la base del logaritmo, vamos a ubicar el 3 medios. Como es fracción, yo le voy a poner ahí paréntesis también. Y la fracción que es 3 medios. En esa parte, ¿cierto? Que ya dijimos, dimos una idea de cómo se llamaba el argumento del logaritmo. ¿Cuál es el número que tenemos que ubicar ahí en el argumento? El resultado de la potencia. Y el resultado de la potencia en este caso es 2 tercios. Por lo tanto, ahí ubicamos el 2 tercios. ¿Ya que tiene que ser igual esto? Como definimos al principio, el logaritmo es el exponente de la potencia, por lo tanto, esto tiene que ser igual al exponente, vale decir, tiene que ser igual a menos 1. Y un último ejercicio que vamos a revisar, una propiedad también importante que conectaba un poco las potencias con las raíces, era la de la potencia de exponente un medio. Si yo tengo, por ejemplo, 9 elevado a un medio,
¿Alguien se acuerda de esa parte? No sé si lo pueden escribir ahí por el chat. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba con la potencia de exponente un medio? ¿En qué se transformaba en general toda potencia de exponente un medio? Recuerden que la potencia de exponente un medio o que toda potencia elevada a un medio se transformaba en una raíz cuadrada. Por lo tanto, 9 elevado a un medio, ¿a qué tiene que ser igual? A raíz cuadrada de 9. Y acuérdense que raíz cuadrada de 9 es exactamente 3. Voy a anotar eso ahí por si acaso alguien lo quiera anotar. Recuerde que en general, si yo tengo cualquier base, cualquier potencia, supongamos que tengo una potencia de base A cualquiera, puede ser un 1, un 2, un 3, cualquier base, pero si el exponente es un medio, recuerden que se transformaba eso en una raíz cuadrada. Por lo tanto, A elevado a un medio en general es igual a raíz cuadrada de A. Entonces, transformemos ahora esa potencia, ese 9 elevado a un medio igual a 3, escribámoslo en forma de logaritmo. Logaritmo, entonces, la base de la potencia, que es el 9, sigue siendo la misma base del logaritmo, por lo tanto me queda logaritmo en base 9. Ahí, ¿cierto? Que dijimos que el número que se ubicaba en esa parte se llamaba el argumento del logaritmo. Lo que tenemos que ubicar ahí en el argumento del logaritmo es el resultado de la potencia. ¿Cuál es el resultado ahí? Es 3. También podría ser raíz de 9, porque es lo mismo. ¿Ya? Pero como vamos a poner el resultado más desarrollado, vamos a poner el 3. ¿Igual a cuánto tendría que ser? Como por definición el logaritmo es igual al exponente de la potencia. Esto es igual a un medio. Y con eso, ¿cierto? Ahí tenemos la primera parte, ¿cierto? Donde recordamos primero o definimos primero que hay algunas aplicaciones en la vida real de los logaritmos, como en el ámbito de la física del sonido, eh, la escala que mide la energía liberada en un sismo también contiene una expresión con logaritmo, y en la concentración, ¿cierto?, de pH de una sustancia, la acidez esa también contiene una fórmula con logaritmo. Enseguida definimos, ¿cierto?, que el logaritmo era el exponente de la potencia, y ahora acabamos de recordar ahí cómo una potencia se podía escribir en forma de logaritmo, recordando que el logaritmo siempre va a ser igual al exponente de la potencia. Esa es la relación que había entre las potencias y los logaritmos. Entonces me voy a salir de eso, vamos a volver al PowerPoint para continuar avanzando con lo que tenemos para hoy día. Ya, ahí volví al PowerPoint, ya definimos cierto logaritmo. Estructura del logaritmo. Ahí viene un poco lo que les estaba comentando también recién, de que el logaritmo, al igual que una potencia, tiene una base. Esa base del logaritmo es la misma base de la potencia, pero como elementos nuevos se agrega el argumento del logaritmo. Entonces, por ejemplo, ahí revisemos un poco lo que me está diciendo esta definición. Logaritmo, me dice. Logaritmo en base a de x o de argumento x igual a y. ¿Qué partes tenemos que nosotros lograr identificar ahí? Estas tres partes. Lo primero, la base del logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo? La misma base de la potencia. Por lo tanto, la base es a. El argumento. ¿Cuál es el argumento? El número que se ubica en esa parte del logaritmo. En este caso, x vendría a ser el argumento del logaritmo. Igual a y, que es el logaritmo. Y no se olviden ahí que, miren, me da una potencia ahí también. Me da una potencia que es
a elevado a i igual a x. Y en el fondo hicieron lo mismo ahí que hicimos nosotros con números, pero con letras. Lo voy a explicar ahí. Tengo la potencia a elevado a y igual a x. La base es a, el exponente es y, el resultado es x. Y esa potencia se puede escribir como un logaritmo. ¿De qué manera? Logaritmo, la base de la potencia, la misma base del logaritmo, logaritmo en base a. El argumento corresponde al valor o al resultado de la potencia, x en ese caso, y el logaritmo tiene que ser igual al exponente de la potencia, por lo tanto igual a y. Esa es la relación que nosotros tenemos que comprender ahí, lograr identificar muy bien cuál es la base del logaritmo, cuál es su argumento y el resultado que siempre va a corresponder al exponente de la potencia. Entonces, vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios. Y estos ejercicios tienen que ver con calcular el valor de un logaritmo exacto. Entonces me voy a salir acá un poquito, me voy a devolver donde estábamos recién para explicar, ¿cierto?, algunas cosas que son importantes para el momento de calcular un logaritmo. Hay dos formas, yo puedo hacerlo de manera mental, a lo mejor los o las que son más rápidas también pueden hacerlo de manera mental simplemente, el cálculo del logaritmo exacto, o bien vamos a conocer una herramienta matemática que son las ecuaciones exponenciales. Transformando el logaritmo en potencia, vamos a obtener una ecuación exponencial, de donde, despejando el valor de x, vamos a poder determinar cuál es el valor del logaritmo. Pero insisto, no en todos los casos es tan necesario utilizar esta herramienta que vamos a ver ahora. El que sea más rápido o más rápida también lo puede hacer simplemente de manera mental. Entonces vamos a poner ahí como un pequeño subtítulo, avanzando, cálculo de logaritmos exactos. Forma 1. De manera o de forma mental. O utilizándolo, vamos a poner utilizando el cálculo mental simplemente. Yo voy a poner algunos sencillos para comenzar. Y ahí tenemos un logaritmo. ¿Cómo se lee este logaritmo? Se lee logaritmo en base 2 de 16. Esa es la forma en que se lee. ¿Cómo se calcula? Como dijimos que el logaritmo conceptualmente era el exponente de la potencia, yo me tengo que preguntar ahí, 2 elevado a cuánto me da 16. O de otra manera más técnica, la base elevada a cuánto me da el argumento. 2 elevado a cuánto me da 16. La forma en que lo puedo calcular ahí es multiplicando por sí misma la base hasta obtener el 16. ¿A qué me refiero con eso? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 elevado a 4 es igual a 16. Como el logaritmo es el exponente de la potencia, el valor del logaritmo es 4. Si no ha quedado claro, vamos a verlo, ¿cierto? Algunos otros ejemplos de cómo calcular algunos logaritmos exactos. Veamos este otro logaritmo. ¿Cómo se lee? Se lee el logaritmo en base 3 de 27. ¿Cómo se calcula? Me pregunto, 3 elevado a cuánto me da 27. No sé si alguien me podría ayudar ahí por el chat
o puede abrir también su micrófono. ¿Cuál sería el valor de ese logaritmo entonces? 3 elevado a ¿cuánto me da 27? ¿A Puede decir 9? 3 elevado a 9, dice su compañera. Ahí tenemos que tener cuidado. 3 por 9 es 27. Ah, sí. Yo estoy preguntando 3 elevado a ¿cuánto me da 27? 3 elevado a 9 me da un número mucho más grande. No podría ser 3 elevado a 9 nos da 19.683. Entonces replanteémonos ahí cuál sería el valor del logaritmo. Insisto, 3 elevado a ¿cuánto es 27? 3 elevado a 3 dice Javiera, dice Belén, dice Máximo. Ya, muy bien, efectivamente 3 al cubo o 3 elevado a 3 es 27. Por lo tanto, el valor del logaritmo es 3. Y al lado le voy a poner la justificación, a lo mejor en el número 1 no se lo puse. ¿Por qué el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4? Porque, porque 2 elevado a 4 es 16. Y como el logaritmo es el exponente, tiene que valer 4. Entonces abajo dijimos que el logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Y por qué? Porque 3 elevado a 3 es 27. Avancemos, veamos otro más. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 5 de 25. Entonces, ¿cómo tendría que preguntarme yo para saber cuál es el valor del logaritmo? 5 elevado a ¿cuánto me da 25? Alguien escribió ya por ahí por el chat, a ver. 5 elevado a 2 dice Belén. Efectivamente, por lo tanto, como el logaritmo es el exponente, el valor del logaritmo es 2. Porque, es cierto, insertar, porque 5 elevado a 2 es igual a 25. Ya, ojo ahí, mira. ¿Por qué? Porque vamos a recordar ahí con ese cuarto ejercicio que en algunos casos puede darse que no esté escrita la base del logaritmo. ¿Qué pasa si el logaritmo no tiene una base escrita? ¿Cuál es su base? ¿Alguien se recuerda esa parte? Ese sería el 10, dice su compañero. Ya, yo creo que se refiere, ¿cierto?, a que efectivamente que cuando el logaritmo no tiene base escrita, no tiene base uno, ¿ya? Sino que, como dice su compañera, si el logaritmo no tiene la base escrita, yo tengo que asumir ahí que hay una base 10. Entonces, a pesar de que no esté escrita ahí la base del logaritmo, lo que hay ahí es una base 10. Por lo tanto, yo me tengo que preguntar ahí, 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? O voy multiplicando por sí misma la base, el 10, hasta que me dé el 1000. 10 por 10, 100. Y 100 por 10, 1000. Lo multipliqué 3 veces. Eso quiere decir que 10 al cubo o 10 elevado a 3 nos da 1000. Como el logaritmo es el exponente, el valor del logaritmo es 3.
Y ahí está entonces la justificación. Entonces, esta es una primera forma de determinar el valor de un logaritmo exacto, ¿cierto? Utilizando netamente el cálculo mental, las potencias que uno podría conocer y multiplicando básicamente, multiplicando la base por sí misma hasta que nos dé el argumento. Por ejemplo, ahí dijimos en el número 2, dijimos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Lo multipliqué 3 veces, por lo tanto vale 3 el logaritmo. Pero ahora vamos a ver una segunda forma de determinar lo mismo, pero utilizando una herramienta matemática un poco más formal. En forma 2 le vamos a poner. Otra forma de determinar el mismo valor de estos logaritmos que nosotros acabamos de obtener es utilizando una ecuación exponencial. Ahora, ¿qué será eso de una ecuación exponencial? Ustedes ya están en segundo medio, ¿cierto? El concepto de ecuación podrían tener una idea. Acuérdense que lo que uno buscaba en una ecuación era determinar el valor de la incógnita, de la X, o aunque podría ser cualquier otra letra. Pero esa era la idea de resolver una ecuación, determinar el valor de una incógnita. Pero en este caso, para poder determinar el valor del logaritmo, la incógnita va a estar en el exponente. Entonces ya les voy a explicar algunos ejercicios para que lo vamos viendo. Entonces, forma 2 vamos a ver ahí utilizando una ecuación exponencial y para ello transformamos el logaritmo en potencia. De ahí la importancia, ¿cierto? Con lo que partimos hoy día recordando, ¿cierto? La transformación de potencia en logaritmo o el proceso inverso también, que es lo que acabamos de hacer acá arriba. El logaritmo, ahí está el logaritmo, ahí está la potencia, ahí está el logaritmo, ahí está la potencia. Así como puedo transformar de potencia a logaritmo, también podemos hacer el proceso inverso de logaritmo a potencia. Entonces, veamos cómo hacerlo según esta forma 2. Voy a cerrar este documento, me voy a devolver al PowerPoint. Entonces, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo se calcula el logaritmo? Tenemos que transformar el logaritmo en potencia. Entonces, por ejemplo, hay logaritmo en base 2 de 32 igual a x. Transformo el logaritmo a potencia. Si lo transformo en potencia, ¿cuál sería la base de esa potencia? La misma base del logaritmo, por lo tanto, base 2. Exponente. ¿Cuál es el exponente? El exponente corresponde al valor del logaritmo. ¿Cuál es el valor del logaritmo en ese caso? X. Por lo tanto, 2 elevado a x. ¿Igual a cuánto? ¿A qué tiene que ser igual eso? Al argumento del logaritmo. ¿Cuál era el argumento? El 32. De otra manera, lo que estoy haciendo ahí es eso. Me dan el logaritmo y lo estoy transformando a potencia, sabiendo que la base del logaritmo es la misma base de la potencia, que el valor del logaritmo, la y, es el exponente de la potencia y que el argumento del logaritmo, la x, es el resultado de la potencia. Esto es lo que voy a utilizar ahora para resolver los ejercicios. Entonces, transformé a potencia y dije base 2, exponente x, resultado 32. Y ahí viene lo importante de las ecuaciones exponenciales. Para poder uno resolver una ecuación exponencial, ¿por qué se llama ecuación exponencial? Porque si ustedes se fijan, la incógnita, la x, está en el exponente. Por eso se llama una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente. Y para poder resolver ese tipo de ecuaciones, lo que vamos a hacer es igualar las bases ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Y por ejemplo, dijimos, transformamos el logaritmo a potencia en ese paso y ahora igualamos las bases. Lo que se hizo ahí fue escribir el 32 en base 2. Se dejó igual esta parte, 2 elevado a x igual. Y se analizó ahí, 2 elevado a cuánto me da 32. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Lo multipliqué 5 veces por sí mismo el 2, por lo tanto 2 elevado a 5 es 32. Y de ahí, ¿cierto? Una vez de igualar las bases, se igualan los exponentes.
Entonces voy a devolverme un poquito al otro documento para anotar una idea de cómo resolver estas ecuaciones exponenciales, qué es lo que tengo que hacer. Primero, ¿cierto? Según lo que revisamos ahí, ¿qué se hizo? El logaritmo se transformó a potencia. Ese podría ser el primer paso para el desarrollo de las ecuaciones exponenciales. Transformar el logaritmo en potencia. Después, en el segundo paso, se igualaron las bases, por lo tanto, segundo paso, igualar las bases de las potencias. Y finalmente, una vez que uno iguala las bases, podemos igualar los exponentes y con eso encontré el valor del logaritmo. Entonces, forma 2, ¿cierto?, de encontrar ese valor del logaritmo utilizando una ecuación exponencial, transformando entonces número 1, voy a poner ahí número 1, transformamos el logaritmo en potencia. Número 2, igualamos las bases de las potencias. Número 3, igualamos los exponentes. Entonces voy a resolver un ejemplo ahora, pero utilizando esta otra forma de utilizar la ecuación exponencial. Ahora, si ustedes tienen claro el valor del logaritmo, no es necesario que hagan esto. Yo les sugiero utilizar la ecuación exponencial cuando a lo mejor usted no sepa cuál es el valor del logaritmo. Si yo no tengo claro, ¿será este valor tendrá este valor el logaritmo, tendrá este otro? Ahí, si yo estoy con la duda, es necesario plantear la ecuación exponencial para poder determinar el valor del logaritmo. Pero si yo lo sé, simplemente lo escribo. Así va a ser más o menos la situación que se puede presentar. Logaritmo en base 4 igual a 64 igual a no sé cuánto, por eso le puse igual a x. Entonces ahí está dado el ejercicio y vamos a comenzar su desarrollo siguiendo, ¿cierto? O utilizando esta herramienta matemática de la ecuación exponencial. Primero vamos a transformar el logaritmo en potencia. Entonces transformo ese logaritmo en potencia. ¿Qué me quedaría? Me quedaría... ¿Cuál sería la base de la potencia? La base sería la misma base del logaritmo, por lo tanto la base es 4. ¿Cuál sería el exponente? ¿X o 64? Me pueden escribir por el chat. ¿Y cuál sería el exponente? ¿Sería la X o el 64? Voy al chat o pueden abrir el micrófono. Vicente dice que es X, efectivamente, ¿cierto? Como el logaritmo está definido como el exponente de la potencia, ¿cierto? Es X quien tiene que ser el exponente. ¿Igual a cuánto? Igual al argumento. ¿Cuál es el argumento del logaritmo? El 64. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer ahí para poder utilizar la ecuación exponencial. Transformo el logaritmo en potencia. Ya está listo entonces el primer paso. Veamos el segundo. El segundo dice, igualamos las bases de las potencias. Hay que igualar las bases. Ese 64, de alguna manera, yo lo tengo que escribir en base 4. Entonces, pensemos ahí en las potencias. 4 elevado a cuánto podría ser 64. Ya, ahora, para no pensarlo tanto, lo otro que puedo hacer es multiplicando por sí mismo el 4 hasta que me dé 64. Por ejemplo, 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Eso quiere decir que si yo el 4 lo multiplico 3 veces por sí mismo, o 4 elevado a 3, es 64. Entonces, ahora vamos a igualar las bases ahí. Igualando las bases nos quedaría
¿Cómo dijimos que se podía escribir el 64 en base 4? Profe, Dígame. me tengo que retirar por problemas personales. No sé si me podría poner presente. Sí, de todas formas. Muchas gracias, que esté bien. Bueno, nos vemos, que estén bien. Entonces, como dijimos ahí, ¿cierto? La forma de escribir el 64 en base 4 es como 4 elevado a 3. Con eso tenemos el segundo paso, ¿cierto? Igualamos las bases. ¿Y ahora qué vendría? Igualar los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes ahí? Me quedaría igualando los exponentes, me queda x igual a 3. Y de esa manera determinamos el valor del logaritmo, pero con esta segunda forma, ¿cierto? Utilizando esta herramienta matemática que la tienen que tener presente para el cálculo de logaritmos exactos, que son las ecuaciones exponenciales. Lo voy a dejar hasta ahí esa parte, me voy a devolver al PowerPoint para que revisemos algunos otros ejercicios y avancemos, ¿cierto?, con lo que nos quedan, que son las propiedades de los logaritmos. Entonces, para reforzar un poquito esta idea de cómo calcular el logaritmo utilizando la ecuación exponencial, revisemos ahí ese segundo ejercicio. Tengo logaritmo en base 10 de 1000 igual a x. Paso 1, transformo el logaritmo en potencia. ¿Cuál sería la base de la potencia? 10. El exponente sería x y el resultado sería el argumento del logaritmo, 1000 en este caso. Ahí está listo el primer paso, transformando, ¿cierto?, el logaritmo en potencia. Ahora, ¿qué viene? Viene igualar las bases. De alguna forma tengo que escribir ese 1000 en base 10. Y si uno se fija ahí en los ceros, ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3. Por lo tanto, una forma de poder escribir el 1000 en base 10 es como 10 al cubo, porque 10 al cubo es 10 por 10, 100, y 100 por 10, 1000. Nótese que lo que se hace ahí es simplemente una transformación. Numéricamente o matemáticamente no está cambiando nada, solamente se está transformando para poder resolver el ejercicio. Entonces se quedó igual ese lado, 10 elevado a x, y el 1000 se escribió como 10 elevado a 3. Una vez que logré igualar las bases, igualo los exponentes. ¿Cuáles eran los exponentes? X igual a 3. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar ahí, por ejemplo, en este caso? Que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Que el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. E insisto, hay dos formas de poder determinar el valor exacto de un logaritmo. La primera, ¿cierto?, netamente utilizando el cálculo mental. Si noto que me cuesta o no se me ocurre cuánto es el valor del logaritmo, recurro, ¿cierto?, a esta herramienta matemática que son las ecuaciones exponenciales, transformando el logaritmo en potencia, igualando las bases y luego igualando los exponentes, y de esa forma voy a poder determinar igual el valor de un logaritmo. Yo lo recomiendo a lo mejor para logaritmos que no son tan claros o en los que uno no tenga tan claro el valor, ahí utilizar esa otra herramienta. Pero si yo me sé el valor del logaritmo, pongo el número simplemente. Avancemos un poco más con los logaritmos, que es el foco central de hoy día. Tenemos que revisar cuáles son las propiedades que tienen los logaritmos. Primera propiedad, se llama logaritmo del producto. ¿Ya? Porque ¿qué era el producto? Acuérdense que el producto es el resultado de la multiplicación. Al resultado de la multiplicación se le conocía como el producto. Entonces acá me está diciendo, tengo el logaritmo en una cierta base A de una multiplicación o de un producto. Logaritmo en base A de x por y. Acuérdense que en el álgebra el producto no se escribe, por lo tanto x y significa x por y. ¿Y qué me está diciendo? Que si tengo el logaritmo de un producto o el logaritmo de una multiplicación, ¿en qué se va a transformar eso? Eso es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. ¿A qué me refiero con eso? ¿Logaritmo en qué base hay acá? Base A del primer factor, que es x, más
logaritmo en la misma base A del segundo factor que sí. Las voy a explicar, pero después también lo vamos a llevar a algunos ejemplos para que se puedan entender. Entonces, así como tenemos el logaritmo de un producto, podemos tener el logaritmo de un cociente. Acuérdense que el cociente era el resultado de la división. Al resultado de la división se le conocía como cociente. Y si tengo el cociente o el logaritmo de una división o fracción, ¿en qué se va a transformar eso? Se va a transformar en una resta de logaritmo. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el logaritmo en base a de x partido por y. ¿En qué se va a transformar eso? Logaritmo en la misma base del numerador de x menos logaritmo en la misma base a del denominador y en ese caso. Ya voy a hacer ejemplos con números como para que se pueda entender mejor. Una propiedad que también es importante de los logaritmos es el logaritmo de una potencia. ¿Qué pasa si yo tengo un logaritmo en una base cualquiera y en el argumento del logaritmo tengo una potencia? Como ahí en este caso tengo logaritmo en base a de x elevado a y. ¿Qué pasó con el exponente? Miren, si ustedes se fijan, el exponente que era y pasa adelante multiplicando al logaritmo. Avanzo con las últimas propiedades. Ya les voy a explicar esto con algunos ejemplos más concretos. Entonces, en el número 4, por ejemplo, logaritmo de la unidad. ¿Por qué se llama así esta propiedad logaritmo de la unidad? La unidad tiene que ver con el 1. En este caso, ¿dónde se encuentra ese 1? ¿En qué parte del logaritmo está? Si ustedes se fijan ahí, tengo el 1 que está en el argumento. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Y ya lo vamos a ver por qué, porque tiene que ver esto, responde a una lógica que está muy relacionada también con las potencias. Y la última propiedad, la número 5, logaritmo de igual base y argumento, que me dice esta propiedad que si coincide la base con el argumento, el valor del logaritmo siempre va a ser 1. Ya, distinto arriba, me dice si el 1 está en el argumento, ahí el logaritmo vale 0. Ojo con esa diferencia. Entonces, aquí hay una tablita de resumen, básicamente con estas propiedades, para que después la puedan, ¿cierto?, repasar. Vamos a hacer algunos ejemplos ahora, o algunos ejercicios, utilizando las propiedades. Me voy a ir a un documento Word, voy a cambiarles la pantalla de nuevo, y vamos a ver, ¿cierto?, algunos ejercicios para que podamos aplicar, ¿cierto?, las propiedades de los logaritmos en algunos ejercicios bien rutinarios. Entonces, propiedades de los logaritmos. Entonces, lo primero es reconocer o identificar cuál de todas las propiedades, ¿cierto?, es la que tiene que ver con el ejercicio. Ya para eso tengo que mirar el ejercicio y ver cuál es la operación que hay ahí. Si hay un producto, si hay un cociente, si hay una potencia, ya identificar bien ahí cómo se está presentando el ejercicio. Entonces, si miramos, por ejemplo, acá tengo logaritmo en base 2 de 8 por 16. ¿Qué era ese 8 por 16? Era un producto. Y voy a sacar la tablita que teníamos en el PowerPoint, la voy a pegar acá para que les sirva de apoyo o para que me puedan ayudar ustedes a identificar cuál es la propiedad.
Entonces, si miramos el ejercicio ahí, ¿con qué propiedad tendría que ver esta? Si dice logaritmo en base 2 de 8 por 16, ¿será producto del logaritmo? ¿Será cociente? ¿Qué operación hay ahí? 8 por 16, ¿qué es? ¿Es un producto o es un cociente? Producto, ¿cierto? 8 por 16, una multiplicación es un producto. Por lo tanto, ¿con qué tiene que ver esta propiedad? Efectivamente, con el logaritmo de un producto. ¿Y qué decía esa propiedad del logaritmo de un producto? Que si yo tengo el logaritmo en cualquier base de un producto, eso se me va a transformar en una suma de logaritmos. Entonces, si aplicamos lo que dice la propiedad, esto se tiene que transformar en una suma de logaritmos. Por lo tanto, esto sería igual a logaritmo en qué base, en base 2 del primer factor o del primer número 8 más logaritmo en la misma base 2 pero del segundo factor o del segundo número, que es 16. Con eso yo ya apliqué la propiedad que dice que el logaritmo de un producto se va a transformar en una suma de logaritmos. Ahora tendríamos que ver si esto se puede calcular más. Si son o no exactos estos logaritmos y efectivamente lo son. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto vale ese? 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 elevado a 3 es 8, por lo tanto, como el logaritmo es el exponente, vale 3 ese logaritmo, más el logaritmo de al lado, logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuánto valdrá ese logaritmo? Logaritmo en base 2 de 16, 4 efectivamente, más 4, y finalmente resuelvo la suma, 3 más 4, 7. ¿Ya? Y si se fijan, realmente la propiedad sirve bastante para simplificar los ejercicios, para llegar a algo que a lo mejor no pensábamos llegar. Nos dimos cuenta de que esa expresión del logaritmo en base 2 de 8 por 16, si simplificamos al máximo, es igual a 7. Pero lo importante también es reconocer la propiedad que el logaritmo del producto se transforma en una suma de logaritmos. Avancemos. Supongamos que ahora también tengo el similar, logaritmo en base 2, pero en vez de tener 8 por 16 ahí tengo una fracción. Tengo 8 partido en 16. ¿Qué tendríamos entonces ahora? El 8 partido por 16. ¿Qué sería? ¿Es un producto? ¿Es un cociente? ¿Con qué tendrá que ver esa propiedad ahora? ¿Qué piensan ustedes? El 8 partido en 16. ¿Qué es 8 partido por 16? Es una fracción, ¿cierto? O una división o un cociente. Por lo tanto, en este segundo ejercicio, ¿cuál es la propiedad que tendríamos que aplicar? La del logaritmo del cociente. ¿Qué dice esa propiedad? Si yo tengo el logaritmo de un cociente o de una división, le voy a poner paréntesis ahí, esto se nos transforma, ¿cierto?, en una resta de logaritmos. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual a logaritmo en la misma base 2 ¿de quién? ¿Cuál es el orden? Eso es importante. El primer número que va es el numerador. Por lo tanto, tendría que ser logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 del denominador ahora de 16. ¿Ya? Pero eso es importante y saber cuál es el orden. Si bien el logaritmo de un cociente, de una división o de una fracción se va a transformar en una resta de logaritmos, ¿cómo tiene que ser el orden en esa resta? Primero va el numerador y después va el denominador. Ahora, ¿cierto? Ya aplicada la propiedad, transformado el logaritmo del cociente en una resta del logaritmo, tendríamos que ver si se puede simplificar más calculando los logaritmos. Como ya tenemos los valores arriba, efectivamente sí se puede. Logaritmo en base 2 de 8 era 3, menos logaritmo en base 2 de 16, que es 4,
3 menos 4, acuérdense que 3 menos 4 es menos 1. Ahí tenemos entonces un ejemplo para el logaritmo de el producto, uno para el logaritmo del cociente. Vamos a ver un tercer ejemplo para otra de las propiedades. Ya, voy a hacer algunos que son sencillos. Por ejemplo, esta propiedad es muy sencilla. Hay dos propiedades ahí que son las últimas, que son muy sencillas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si coincide la base con el argumento del logaritmo? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 4 de 4? Acuérdense que como el logaritmo es el exponente de la potencia, lo otro que yo puedo preguntar es 4 elevado a cuánto me da 4. 4 elevado a cuánto? A 1. Entonces no se olviden, siempre va a valer 1 el logaritmo si coincide la base con el argumento. Si esos dos números son iguales, siempre va a ser 1 el valor del logaritmo y eso se puede deducir, ¿cierto?, a partir de las potencias. Otra de las propiedades bien sencillas que va ahí en ese listado también es la siguiente, la que dice cuánto es el valor del logaritmo si el número 1 se ubica en su argumento. Una situación como esta, por ejemplo, el logaritmo en base 5, y ahí en el argumento, si está el 1, ¿qué es lo que decía esa propiedad? Siempre que el 1 esté en el argumento del logaritmo va a valer 0, porque también lo podemos justificar en las propiedades de las potencias. Como el logaritmo es el exponente de la potencia, yo me puedo preguntar, 5 elevado a cuánto me da 1. Acuérdense que toda potencia elevada a 0 era igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de ese logaritmo? Siempre que el 1 esté en el argumento o en su argumento, va a ser 0. Muy sencillas esas dos propiedades. Una que a lo mejor no es tan sencilla, pero sí es muy práctica para simplificar los ejercicios, esta última. Entonces, ahí tengo el logaritmo de una potencia. ¿Dónde está la potencia? ¿En qué parte del logaritmo está ubicada la potencia? Si uno se fija, está en esa parte. ¿Y cómo se llamaba esa parte del logaritmo? Se llamaba el argumento. Entonces, si yo tengo el logaritmo de una potencia, donde la potencia está ubicada en el argumento del logaritmo, ¿qué decía esa propiedad si me devuelvo yo ahí a la tablita? Lo que dice potencia del logaritmo. El exponente de la potencia pasa adelante multiplicando al logaritmo. Eso es lo que dice esa propiedad. El exponente que sea, lo paso delante multiplicando al logaritmo. Entonces, en este caso, ¿cuál es ese exponente? El exponente es 5. Ese 5 va a pasar delante multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, aquí me va a quedar 5 por logaritmo en qué base, logaritmo en base 3 de 81. Y si es posible, ahí yo ya apliqué la propiedad que dice que el logaritmo de una potencia, ¿cierto? El exponente pasa adelante multiplicando al logaritmo. Eso es lo que dice la propiedad, pero si es posible, ¿cierto? También se calcula el logaritmo para simplificarlo más todavía. Entonces acá me quedaría 5 multiplicado por el valor del logaritmo. ¿Cuánto vale ese logaritmo? Logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuánto vale ese logaritmo? Logaritmo en base 3 de 81. 3 elevado a cuánto me da 81. Los leo, los espero. A 5 dicen por ahí. 3 elevado a 5 me parece que es 243. Estamos pasados. 3 elevado a 5, 243. ¿Ya? 3 elevado a cuánto nos da 81.
A 4 sí, efectivamente, Vicente, ¿cierto? 3 elevado a 4 es 81, como el logaritmo es el exponente, vale 4 el logaritmo, por lo tanto me quedó 5 por 4, 20, y con eso el ejercicio ya está más simplificado. Entonces ahí tienen un resumen de estas propiedades de los logaritmos. Para ir cerrando la clase vamos a hacer una pequeña actividad didáctica y hay preguntas con alternativas dentro de lo posible. Es ideal que participen. Voy a cambiar ahí la pantalla. Ya vamos a comenzar ahí, ¿cierto? Para ir cerrando porque nos quedan 4 minutos. Cortito, vamos a hacer este pequeño quiz. Bien rápida ahí la lectura y la respuesta. Voy leyendo yo el chat. La idea es que la respondan ustedes, no la respondan yo. Son solo 6 preguntas. Primero, ¿qué parte de la potencia buscamos cuando calculamos un logaritmo? ¿Cuál era la parte de la potencia que corresponde al logaritmo? ¿La base, el exponente, el índice, el resultado? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la parte que corresponde al logaritmo? El, ya lo voy a, cortito, quedan pocos segundos. Ya, acuérdense que el logaritmo, ¿cierto?, corresponde al exponente de la potencia. Más rápidos ahora porque solamente hay 30 segundos para responder la pregunta. Bien atentos ahí. Respondo, ¿cierto? O los leo en el chat o pueden abrir en el micrófono. Segunda pregunta. Cuando un logaritmo no tiene escrita su base, ¿significa que esta es igual a 0, 1, 2, 10? Letra D dice Belén, 10. Correcto. Tercera pregunta. ¿Cuál es el resultado de un logaritmo cuya base y argumento son iguales? Cuando coincidía la base con el argumento. Lo revisamos recién en las propiedades. ¿Cuánto vale el logaritmo? La C dice máximo. El resultado es igual a 1. Acuérdense que cuando coincide la base con el argumento valía 1. Dos a este bonus, que no se le pierdan las cartas verdes. Las cartas rojas restan puntaje. Hay que identificar las verdes, ojalá el 200. ¿Dónde quedó la carta? ¿Dónde quedó la carta verde? Los leo en el chat. ¿Dónde quedó? Miren, les voy a poner números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál abro? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? La segunda, la 5, dice. La 5. ¿Cuál más? ¿Seguro la 5? La 5. Ya vamos a abrir la 5. 200 puntos extra. Efectivamente estaba ahí la carta verde. Nos queda poquito, ya vamos a terminar. El logaritmo de un producto, ¿en qué se transformaba el logaritmo de A por B? En una suma, en una resta, en un producto, en un cociente. Alternativas. La A, correcto, ¿cierto? El logaritmo de un producto se transforma en una suma de dos logaritmos. Y ya estamos terminando, nos queda un minutito. Ya, 2 preguntas nomás. Cuando el argumento de un logaritmo es igual a 1, ¿cuál es el resultado del logaritmo? Los decía yo recién. Siempre que el 1 esté en el argumento, el logaritmo va a ser igual ¿a cuánto? La B. 0. Correcto. Y la última, con eso terminamos. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 12 menos logaritmo de 4? Acuérdense que la suma se transforma en un producto, por lo tanto esto podría ser 3 por 12. Y con la resta tiene que ver el cociente, o sea que esto sería
o se los voy a explicar más en detalle, a lo mejor es en la próxima clase. Pero 3 por 12 36, dividido 4 debería ser logaritmo 9. Correcto, entonces ahí con ese último ejercicio, que a lo mejor lo vamos a revisar más en detalle la próxima clase, estamos terminando hoy día, ya estamos en la hora, por lo tanto me despido, yo voy a finalizar la grabación, ustedes se pueden retirar, ahí nos estamos viendo en una próxima oportunidad, a lo mejor cuando me toque a mí también reemplazar. Que les vaya súper bien y nos vemos. Chao, profe, buen día. Chao, buen día.